Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer la resolución de esta práctica que ya hemos tomado, pero vamos a ver en qué se han equivocado ustedes y para eso les quería contar que las primeras 8 preguntas hacen referencia a los 2 temas que hemos trabajado durante este mes de septiembre. Y en este mes hemos trabajado este tema que es la oración, ¿cierto? Y como ustedes saben, nosotros hemos trabajado este tema, es que divide en 2 bloques importantes, que es la oración según la actitud del hablante y según la presencia del sujeto, ¿correcto? Mira, nosotros tenemos la oración, dice, según la presencia del sujeto. ¿A qué hace referencia? Hacía a 2 partes importantes de una oración, ¿no? Se podría decir, estamos hablando de las oraciones unimembres y de las oraciones bimembres. Solamente estos 2 cuando hace referencia a lo que es la oración según la presencia del sujeto, ¿cierto? Ahora, la oración unimembre, ¿qué cosa era? Era las frases que nosotros teníamos, solo que no se podía distinguir entre sujeto y predicado, ¿no? Eso era la oración unimembre. En cambio, la oración bimembre era cuando nosotros podíamos distinguir entre sujeto y predicado. Bien. También hemos visto acerca de los pronombres impersonales. ¿Qué cosa eran los pronombres impersonales? Eran los verbos de la naturaleza, como por ejemplo llover, granizar, ¿no? Algo que no lo hace el hombre sino la naturaleza. Bien, y la otra parte de la oración es según la actitud del hablante. ¿A qué hace referencia? Según cómo las personas nos expresamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos preguntar algo, tiene cierta forma de pedirlo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de este tipo, decimos y hemos trabajado 3. Uno de ellos, que son las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas normalmente es cuando nos dan una información, sea falsa o sea verdadera, pero es una información, ¿ya? Luego hemos visto las oraciones interrogativas, ¿correcto? Están las interrogativas, que tiene que ver con las preguntas. Dentro de las oraciones interrogativas había 2 formas, que son las directas y las indirectas. Las directas es cuando nosotros nos preguntábamos, cuando normalmente decimos, ¿cómo te llamas? ¿No? Lo hacemos de una forma con ese sonido peculiar y usamos los signos de interrogación. Pero también estaban las oraciones interrogativas indirectas, que cuando alguien te dice, mi amiga quiere saber, ¿no? O cuando dices, me pregunto, ¿cuándo será el examen? Ya, esas son las oraciones interrogativas indirectas porque no era necesario utilizar los signos de interrogación, pero tenía una forma. Tenía los pronombres enfáticos que nosotros hemos hablado, como el qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Bien, y por último están las oraciones exclamativas. ¿Qué cosas son las oraciones exclamativas o qué cosa era? Era cuando nosotros pues teníamos una emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en el estadio y gritamos ¡gol!, ¿no? Entonces, esa forma, esa emoción, ya sea de tristeza, de cansancio o cuando estás desesperado, tú siempre dices alguna palabrita. Esa palabrita es considerada como una oración exclamativa. Ojo, que tiene que estar sí o sí relacionado con alguna emoción. Bien, entonces para ello vamos a hacer uso de esta práctica que hemos trabajado. ¿Y en qué consistía? Bien, la pregunta número 1 decía, ¿cuáles son las clases de la oración según la actitud del hablante? Ojo, decía actitud del hablante, estamos aquí. Una de las 3, o era enunciativa, o era interrogativa, o era exclamativa. Dice, en la alternativa A tenías interrogativa, enunciativa y predicado. Quiere decir que dentro de la número 1, ¿cierto? La A no podría ser. ¿Por qué no podía ser la A? Porque encontrabas el predicado, ¿cierto? En la alternativa B decía interrogativa, exclamativa y verbo. Tampoco podía ser, porque verbo no es parte de la oración según la actitud del hablante. Solamente estos 3. En la C tenías exclamativa, enunciativa y unimembre.
si te fijas, unimembre no está dentro. Entonces, la C tampoco era. Decimos que la B no era, la C tampoco, la D. La D decía unimembre, bimembre e interrogativa. Pero ustedes saben que dentro de las oraciones unimembres y bimembres no hay nada más. Y nos habla, y la pregunta dice bien claro, oraciones según la actitud del hablante. Actitud del hablante, ¿no? La D entonces no podía ser porque nos hablaba de las oraciones unimembres y bimembres. Entonces, la única que nos queda, chicos, era la E, ¿cierto? Que es interrogativa, ahí está, interrogativa, exclamativa y enunciativa. La respuesta correcta de la número 1 era la alternativa E, ¿no? Tú podías pintarlo, podías marcarlo, si quieres podías subrayarlo. Bien, ahora vamos a resolver la número 2. Bien, a ver, tenemos la número 2. ¿Cuál será la respuesta? Primero hay que leer bien, ¿sí? Hay que leer. Dice, según la actitud del hablante, o sea, otra vez, ¿no? Dice, ¿qué clase de oraciones son las siguientes? Me da auxilio y me da, ¿cómo te llamas? Mira, ¿cómo te llamas? Ya me está diciendo una interrogación. Es más, estoy viendo un signo de interrogación y estoy viendo un signo de exclamación. Otro dato importante, chicos, es que casi todas las oraciones exclamativas van acompañadas de los signos de exclamación. Entonces, tenías que colocar en ese orden, ¿no? No podías colocar viceversa, no, tiene que ser en ese orden. Primero, auxilio es una oración exclamativa y ¿cómo te llamas? Es interrogativa. Entonces buscaba en mis claves. Según cómo ves tus claves, en la A decía exclamativa interrogativa. Y ahí estaba la respuesta, ¿no? Entonces la 2 era la A. Listo. Bien, chicos, ahora vamos a resolver la pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice, relaciona las oraciones según su estructura sintáctica. Pero si observamos, aquí está, ¿no? Esto es la estructura sintáctica, que es según la presencia del sujeto. Solamente pueden ser dos, unimembres y bimembres. Y justamente te dice, indicando si es dice unimembre, colocamos OU, y si es bimembre, colocamos OB, ¿ya? Socorro. ¿Quién puede dividir socorro? Nadie, ¿cierto? Socorro simplemente es un auxilio, una desesperación. Entonces, automáticamente, nosotros decimos que es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque no se puede dividir, ¿ya? Luego tenemos, está lloviendo. Está lloviendo hay un verbo, sí, del verbo estar. El verbo llover también es un verbo. Sin embargo, los verbos impersonales son considerados unimembres. Por tanto, como dice está lloviendo, tú no dices quién está lloviendo, porque no lo provoca una persona, es de la naturaleza. Y eso se le llaman los verbos impersonales. Jorge estuvo enfermo. ¿Quién estuvo enfermo? Jorge. Me da una respuesta. ¿Qué se dice de Jorge? Que estuvo enfermo. Entonces, como sí tenemos respuesta, estamos hablando de la oración bimembre. ¿Por qué? Porque se puede dividir en sujeto y predicado. Luego tenemos, los alumnos sacaron buenas notas. Y nos preguntamos, ¿quiénes sacaron buenas notas? Los alumnos. ¿Qué se dice de los alumnos? Que sacaron buenas notas. Como tiene sujeto y predicado, se puede dividir, decimos que son oraciones bimembres, ¿no? Listo. Y la E, bueno, la E no, el quinto asterisco dice felicitaciones. Si te das cuenta, es prácticamente lo mismo que la primera. Entonces, decimos que es una oración unimembre. Ahora, chicos, es muy importante porque siempre nos hemos equivocado allí. Podemos hacerlo bien aquí, pero a la hora de buscar la clave, no sé, de repente por desesperación buscamos o marcamos el que primero aparezca. No se trata de eso, sino se trata de corroborar en ese mismo orden, tiene que estar la clave. Entonces, la A dice OU, OU, OB, OB y OU. Esa creo que es la clave, sí. La alternativa A justamente estaba ahí. La A, ¿no? Justa. Porque en la B te dice
o B, o B. Y no empezamos con o B, ya. Ahí eliminamos. La C te decía o U o B, o U o B. No, imposible. En la alternativa D tenías o U, pero tenías todo o B. Imposible, ¿no? No se podía. Y en la alternativa E, o U era hasta aquí. Entonces, imposible. La única alternativa era la alternativa A, que lo tienen allí. Número 4. Y he visto que la pregunta número 4 casi la mayoría se ha equivocado. Vamos a ver cuál era la resolución. Bien, entonces tenemos la pregunta 4. Y dice así: ¿cuál de estas oraciones es unimembre? Las oraciones unimembres son las que no se pueden dividir, recuérdenlo bien. Entonces, decía, las que no se dividen, no se dividen. Carlos es muy alegre. ¿Quién es muy alegre? Carlos. Entonces la alternativa A sí se podía dividir, no podía ser la respuesta. María escribió una carta a mamá. Te preguntas, ¿quién escribió una carta a mamá? María. La respuesta estaba ahí. Entonces, no, tampoco. Entre la A y la B es oración bimembre, no es unimembre. Y tenías la más sencilla, que tenías la C. La alternativa C tienes estos signos que son de exclamación. Las oraciones unimembres, no por lo general, pero sí la gran mayoría, tiene los signos tanto de interrogación o exclamación. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, si ya veo un signo de exclamación, automáticamente digo que la respuesta es la C de casa, ¿no? Porque en la alternativa D decía Raúl ganó el campeonato. ¿Quién ganó el campeonato? Raúl. No podía ser porque ya es bimembre. La gata comió pescado. ¿Quién comió pescado? La gata. Entonces sí tenía sujeto, se podía dividir en sujeto y predicado. Y la bien clara decía cuál de estas oraciones es unimembre. Uni quiere decir uno solo, que no se puede dividir. Nos vamos ahora a la número 5. En la 5 dice: ¿cuál de estas oraciones es bimembre? Hace rato te pedían la unimembre, ahora te piden bimembre, ¿sí? Bimembre, auxilio, imposible, la A no podía ser, ¿no? En la B dice, ¡qué alegría! Y tienes los signos de exclamación, imposible también. La C dice, llovió demasiado. Pero ¿qué les dije con respecto a los verbos impersonales? Todo verbo impersonal es unimembre. Y no me pide unimembre, me está pidiendo bimembre. Sara juega excelente. ¿Quién juega excelente? Sara. Y ahí estaba la respuesta, chicos. Entonces, la respuesta es la D de dedo. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. A ver, nos vamos a la 6. Y dice así: ¿qué es una oración exclamativa? ¿No? ¿En qué alternativa nosotros encontramos? Dice, una oración exclamativa. O sea, esto de acá. Tenemos que buscar una emoción, ¿no? Pero me dice qué cosa es. O sea, queremos el concepto. ¿Es la oración que informa sobre algo? No, porque el que informa es la oración enunciativa. ¿Es la oración que expresa emociones? Claro, chicos, y ahí estaba la respuesta, mira. ¿Qué les dije con las oraciones exclamativas? Son las que emitían pues una emoción o una tristeza también, no solamente, sino no solo bonito, sino también lo feo también es como nosotros podemos decir. Entonces la alternativa era la letra B. Si tenían dudas, dicen la C. ¿Es la oración que pregunta algo? No, porque la que pregunta es la interrogativa. Es distinguida porque se escribe entre signos de interrogación. Imposible, porque son los signos de interrogación las interrogativas, que es prácticamente la C y la D, serían lo mismo, ¿no? Son aquellas que llevan el verbo, imposible, ¿no? Las que llevan el verbo son las oraciones, se podría decir las bimembres, pero esto no tenía nada que ver con las oraciones exclamativas. Bien, listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 7, ¿no? ¿Qué nos dice en la pregunta número 7? ¿Cuál de las alternativas es una oración enunciativa? Recuerda, las enunciativas nos informan algo, ya sea verdad o sea mentira, no sabemos en realidad. La idea está que nos va a informar algo. ¿Qué calor? ¿Nos está informando? No,
nos está diciendo cómo el personaje se está sintiendo. Entonces, aparte encontramos los signos de exclamación. Imposible, no puede ser. ¿Cómo te llamas? Está preguntando. No, imposible. Me pide enunciativa, recuerda, enunciativa. ¡Ay, qué dolor! Es digamos, un sentimiento, ¿no? Entonces, imposible. José es un buen estudiante. Te preguntas, ¿quién es un buen estudiante? José. Entonces, te está informando de que ese alumno, esa persona, es un buen estudiante. Y la respuesta está allí, ¿no? Pero si tienes dudas, en la E decía, ¿cuál es tu caso favorito? O tu curso favorito, perdón. Entonces, uno dice, eso es interrogativa. Y la única respuesta era la letra D de dedo. José es un buen estudiante. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta número 8. Y aquí se termina, pues chicos, todo lo referente a lo que es la oración. Bien, y te pregunta, ¿qué es la oración interrogativa? Hace rato nos preguntaban, ¿qué es una oración exclamativa? Ahora nos preguntan, ¿qué es la oración interrogativa? Súper sencillo, ¿eh? Dice en la A, ¿es la oración donde se realiza una pregunta? Claro que sí, chicos. ¿Se acuerdan? Las interrogativas son con signo de interrogación o simplemente no lo llevan, pero sí tiene pues esa forma tan suave, una forma distinta, ¿no? Tiene un sonido distinto para decirlo. Pero la B dice, ¿es la oración donde se afirma algo? No, porque las afirmaciones son las enunciativas. ¿Es un conjunto de palabras que indican orden? No, no me indican orden, solamente me informan. ¿Enunciado que expresa emociones? No, porque las emociones son las exclamativas. ¿Indica género y número al escribir? No, aquí ya no vemos género y número, ¿cierto? Entonces, la única respuesta vendría a ser la A de avión. Listo. Porque en la A de avión dice, es la oración donde se realiza una pregunta. Bien, luego chicos, aparte del tema la oración, hemos visto también lo que es la poesía. Pero hemos podido identificar 5 partes de la poesía. Primero, que fue el título, el conjunto de versos, que es una estrofa. Cada reglón se llama verso, pero cada verso puede tener un sonido distinto que se llama rima. Y finalmente tiene un autor. Hemos visto 5 partes, se podría decir, de la poesía. Por tanto, en la pregunta número 9, me hablaba acerca, dice, ¿cuáles son las partes de la poesía? ¿No? Miss, usted me está mencionando, por ahí se van a preguntar 5, pero aquí solamente me están dando 3. Obviamente voy a escoger de las 3 que yo ya sé. Entonces, en la A me dice título, título sí, autor sí, pero procedimiento no es parte de la poesía. Entonces la A no puede ser. La B dice título, sí. Ingredientes, no, ¿cierto? Porque esto lo hemos visto en otro tema. Los ingredientes es cuando hacemos los textos instructivos. Entonces, no, jamás, imposible. Pero sí te da rima, entonces no. Pero ya ingredientes, malogró todo. C, estrofa, sí, porque es el conjunto de versos. Párrafo y firma, dice. Pero los párrafos no están, chicos, dentro de la poesía. Los párrafos nosotros los trabajamos, sí, pero cuando nosotros hablamos de textos, ya sea un cuento, una leyenda, ¿no? Ahí sí encontramos párrafos, pero en las poesías no hay párrafos, ¿ya? La D dice título, estrofa y autor. Claro que sí, ahí estaba la respuesta. Hemos hablado del título, la estrofa es el conjunto de versos y el autor pues es la persona quien escribió ese poema, ¿no? Y en la E dice poesías. ¿Creen ustedes que una parte de la poesía sea poesías? Es algo ilógico. Entonces la E, por descarte, no podía ser. La única respuesta era la D de dedo. Chicos, ahora vamos a ver la última pregunta. Y estaba súper sencilla, que era la número 10. Y dice así. ¿Qué es un verso? Te pregunta. Grupo de palabras de un renglón que tiene sonido armónico. Podría ser, ¿cierto? Porque las poesías tienen que tener ese sonido diferente. No es como los textos, ¿no? Los textos pues es escribir, respetar las comas, los puntos. La poesía no. La poesía se tiene que escuchar bonito.
B, ¿conjunto de palabras que tienen un mismo significado? Claro que no. La poesía no tiene que tener el mismo significado. No estamos en las clases de RB, ¿cierto? Conjunto de oraciones que no tienen ningún sentido, tampoco es así, ¿no? Porque las poesías sí tienen sentido. Obviamente hablamos, por ejemplo, poesías dedicadas a la primavera, a la Navidad, al Día de la Madre, al Día del Padre. Entonces, esa respuesta de la C no podría ser. La D dice nombre de la persona que creó y escribió la poesía. No, pues eso no es un verso. Y la E dice, ¿es la acción de una persona? No. Entonces la única respuesta era la A de avión, que es grupo de palabras de un renglón que tiene sonido armónico. Bien chicos, esto ha sido todo, la resolución de la práctica. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima práctica.